Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligotly, Legatly, y hoy explicaré por qué la solución al incumplimiento del derecho no es un seguro, no consiste en hacer efectivo un seguro. Y daré un ejemplo sobre IA, sobre inteligencia artificial, para explicar el tema. Y es que la solución ante el mal que existe frente a un incumplimiento del derecho no es amparable, no es asegurable. Y propiamente el impacto que existe, es decir, el efecto del incumplimiento del derecho, es decir, la nocividad del incumplimiento del derecho, la solución a la nocividad del incumplimiento del derecho no es algo que se maneje, que se atienda, por ende completamente, por ende oportunamente, por ende válidamente, diligentemente, mediante un seguro. Porque un seguro ampara algo, tiene una cobertura frente a algo, es decir, cubre unos riesgos frente a algo para que alguien haga efectiva esa cobertura, pero esto no significa que el todo del efecto del incumplimiento del derecho se pueda atender mediante un seguro. Es decir, esto no significa que el problema que exista con el incumplimiento del derecho, que el daño, que el impacto negativo que exista con el incumplimiento del derecho, se pueda resolver, manejar mediante un seguro, solucionar a través de un seguro. Por un lado, porque el deber ser jurídico, el deber es cumplir con el derecho, o sea que no es válido actuar con base en el incumplimiento del derecho y por ende pretender que esto no es un problema porque ante un incumplimiento del derecho se hará efectivo un seguro y con esto bastará. Por un lado, entonces, esta culpa incluso agrava el efecto del incumplimiento del derecho y por ende las consecuencias son mayores, más graves, más negativas, más complejas, más contraproducentes para quien incumpla con el derecho bajo este enfoque. Y por otro lado, porque es imposible, como indicaba al inicio, que un seguro ampare el todo del daño y propiamente el todo del efecto del incumplimiento del derecho, porque además, como el cumplimiento del derecho significa la aplicación de los derechos y deberes, el incumplimiento del derecho es la inaplicación de los derechos y deberes, por ende propios y de los demás, es hacer inaplicables, hace inaplicables, es hacer, consiste en hacer, es hacer inaplicables los derechos y deberes, por ende propios y de los demás, porque todo está conectado. Los derechos son efectivos cuando todos gozan los derechos y cumplen los deberes en cada caso, en cada relación jurídica. Entonces, una vez existe la inaplicación de los derechos y deberes, esto no es reparable. Otra cosa es que el daño reparable, lo que sea reparable, se pueda reparar y que lo que se acuerde se pueda compensar de alguna forma, lo que se pacte, lo que se convenga, ¿cierto? Lo que se trance, lo que se basa en la transacción, sea una forma de compensación, pero el todo del efecto del incumplimiento del derecho no se maneja mediante un seguro. Y otra cosa es que sea diligente, precisamente, que exista un seguro cuando es algo necesario, es decir, algo válido, es decir, algo que hace que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en un caso. Entonces, por ejemplo, en relación con inteligencia artificial, la gestión del riesgo no se basa en precisamente una acción, una conducta pasiva de incumplimiento del derecho y de pretender que un seguro sea la forma de atender el efecto, sino de cumplir con el derecho, lo cual incluye la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien que actúe en cada caso donde exista un producto, un objeto de esta forma, un producto de IA, de inteligencia artificial, y entonces, precisamente según la forma en la cual los derechos y deberes vayan aplicando en el caso, es diligente, es decir, se debe contratar un seguro, debe existir precisamente una póliza, ¿cierto?
para amparar lo que se deba amparar, los riesgos que se deban amparar, en general en relación con el caso, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial. Pero gestionar un riesgo no significa contratar un seguro y pretender que esa es la forma de manejar el riesgo. No, consiste en aplicar los derechos y deberes y precisamente en algunos casos la forma de aplicar, la forma en la cual aplican, proceden los derechos y deberes consiste en precisamente que exista un seguro y en hacerlo efectivo cuando precisamente ocurra un siniestro, ¿cierto? Cuando el riesgo amparado, ¿cierto? Hace que exista un daño, una afectación de alguna forma y se proceda a hacer efectivo el amparo, la cobertura que se tenga y precisamente de esta forma se mitigue, se reduzca, se maneje válidamente propiamente el problema que existe, el problema que se cause con el fenómeno de la existencia de un riesgo en relación con la inteligencia artificial, pero además esto tiene que quedar claro. Como se trata de la aplicación de los derechos y deberes, precisamente eso se debe basar en lo excepcional, porque la regla general, lo ordinario es que no se generen daños, ¿cierto? Y precisamente a la vez, lo diligente es tener una previsión de los posibles daños que puedan ocasionarse cuando se hagan efectivos los efectos de los riesgos, cuando precisamente los riesgos no se puedan manejar bajo la aplicación de los derechos y deberes de una forma en la cual no se generen daños, sino que sea precisamente imposible controlar el riesgo. Y en ese caso se trata de tener entonces bajo esta previsibilidad un plan de contingencia, un plan B, para que precisamente exista un manejo válido que reduzca el efecto negativo que exista cuando se presente una contingencia, es decir, una novedad no previsible según el perfil jurídico que cada persona en cada caso tenga, es decir, según el perfil jurídico que cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano, y que cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de los sectores público y privado tenga en el caso vinculado de alguna forma con IA, con inteligencia artificial, con un producto de esta forma, de esta naturaleza. Y por eso lo previsible depende del perfil que cada quien tenga, el perfil jurídico de cada persona, y a la vez, frente a lo no previsible, de todas maneras, como debe existir el cumplimiento del derecho en cada momento y propiamente en las partes y el todo, es decir, en cada uno de los hechos y el todo del hecho de la forma de la existencia del caso, cuando algo no sea previsible y se presente y ocurra, precisamente lo imprevisto, lo imprevisible propiamente, lo irresistible, desde el punto de vista de ser irresistible el hecho de preverse, esto de todas maneras se puede manejar, es decir, no es resistible en cuanto a que se puede manejar diligentemente una vez ocurre, basado precisamente en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y así es que se gestiona el riesgo, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en cuanto al diseño de un producto de inteligencia artificial y precisamente en cuanto a la configuración de los algoritmos, todo lo que es previsible según el perfil de cada quien se debe manejar. Pero cuando, según el estado del arte, algo no sea previsible y se presente, hay que contar precisamente con ese plan B, con el plan de contingencia, para controlar los riesgos y reducir el fenómeno negativo. Y así es que siempre va existiendo validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en el caso, y precisamente esto hace que se controle diligentemente el fenómeno. Entonces, no es que los riesgos dejen de existir, porque los riesgos no dependen del ser humano en cuanto a los riesgos no causados precisamente por la conducta humana, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo conocido como un sesgo es un riesgo. Los seres humanos contamos con prejuicios, es algo natural a nosotros, es un riesgo, pero si lo manejamos diligentemente, este fenómeno, pues se reduce precisamente ese margen de arbitrariedad y si se actúa precisamente con base en el derecho, existe una discrecionalidad válida, es decir, se actúa manejando los riesgos de tal manera, en cuanto al prejuicio, de tal manera que se controla ello y se actúa con base en el criterio jurídico, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello, y entonces no existe un prejuzgamiento que haga una inaplicación de derechos y deberes, sino que, ok, la persona tiene un prejuzgamiento, pero maneja como tal el caso, juzgándolo es con base en los hechos y no con base en sus prejuicios, en sus sesgos. Entonces ahí es que se logra armonizar jurídicamente en lo relacionado, por ejemplo, en cuanto a este ejemplo, con el diseño y propiamente con la configuración de los algoritmos, el caso para que siempre exista armónicamente, ¿cierto?
o a la vez cuando existe el concepto de gobernanza, gobernabilidad, gobernanza de la inteligencia artificial, gobierna la inteligencia artificial, es decir, autorregulación propiamente en relación con la inteligencia artificial. Se trata precisamente de una autorregulación válida, de un gobierno válido de la inteligencia artificial y entonces en lo que depende de cada persona a nivel local, extranjero o internacional, cada quien debe hacer lo suyo y así se maneja válidamente el riesgo en relación con la inteligencia artificial. Entonces, fijémonos que esto no depende exclusivamente de un seguro y a la vez tengamos claro que es culpable pretender que no se deba cumplir con el derecho y que ante un incumplimiento todo se maneja bajo un amparo de un seguro. Esto primero no es algo válido porque el deber es cumplir con el derecho, es lo diligente y segundo porque un seguro no abarca el todo del problema, es decir, el todo de la problemática que exista, el todo del problema que existe con el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho, con base en un incumplimiento del derecho. Por eso la solución es el cumplimiento del derecho, lo cual incluye la existencia del seguro, de los seguros, cuando es precisamente lo diligente, es decir, lo procedente jurídicamente, lo procedente, es decir, cuando con base en la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, esto debe existir. Y por eso a la vez, cuando algo está amparado, precisamente, el asegurador debe hacer efectivo el seguro, es decir, propiamente hacer efectiva la póliza, el amparo, el interés asegurado, con base en el riesgo asegurado y en general, con base en la cobertura que se tenga, debe hacer efectivo todo, y así el seguro es una forma de cumplimiento del derecho y no de incremento de la problemática, del daño, del mal, precisamente por un incumplimiento del derecho. Y por eso es que se trata de cumplir con el derecho. Y por eso es que, ok, si se considera que la forma mediante la cual se asegure algo no es efectiva, no debe hacerse aplicable y propiamente para que esto quede claro, si se considera que el asegurador no debe responder frente al seguro, es decir, que no se da lugar a la efectividad del seguro, puede darse, por ejemplo, un litigio, perfecto, y puede que un juez, si es que esto se maneja mediante un juez o en general por una autoridad válida, se decida que el asegurador debía responder y que incumplió precisamente con el contrato de seguro en general, que incumplió con el derecho. Pero eso ya es a posteriori. Aquí se trata de precisamente con base en la inteligencia artificial de que esto se haga efectivo oportunamente, válidamente, diligentemente, por ende en tiempo, modo, lugar, oportunamente, de una forma oportuna en general. Entonces, esta es la razón de ser del seguro, cuando es lo pertinente, lo diligente, lo válido, lo procedente. Entonces, hay que tener en cuenta que la gestión del riesgo frente a la inteligencia artificial consiste en cumplir con el derecho y esto incluye el seguro, pero el seguro no es el todo. Y finalmente, en cuanto al efecto multiplicador de la inteligencia artificial, precisamente este es uno de los riesgos. Esto se maneja, reitero, con base en la cultura y propiamente en una actitud de cumplimiento del derecho. Por eso es que el ser humano es el que hace, es quien hace que el sentido de la inteligencia artificial sea bueno y no malo cuando actúa diligentemente. Entonces, esto hace que los riesgos, precisamente en relación con el efecto multiplicador, potencializador, exponencial de la inteligencia artificial, se manejen diligentemente y cuando existe un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial y ese efecto multiplicador existe, se trata a la vez de que los usuarios de la inteligencia artificial cumplan con el derecho en lo que depende de cada quien para que esto no se agrave más. Por eso es que, por ejemplo, hay que tener cuidado con un comentario que se haga frente a un contenido que existe en una red social que sea inválido, producto precisamente de la existencia inválida de algo relacionado con la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces de todos depende la validez jurídica y por ende la gestión del riesgo. Muchas gracias por tu atención y los invito a www.ligadly.co, legadly.ca, perdón, ligodly.ca, legadly.ca, es porque anteriormente teníamos la empresa que se llamaba Juridia, juridia.co, pero actualmente se llama Legadly, ligodly.ca. Entonces los invito a la dirección
que aparece en la pantalla a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de educación jurídica de alto nivel para abogados en fundamentos del derecho, porque los fundamentos del derecho son lo que aclaran todo esto, cómo aplican los derechos y deberes, qué es lo diligente, qué es lo culpable, cómo se maneja el riesgo, cómo existe la validez, eficacia y seguridad jurídica, cómo se cumple con el derecho y cuándo existe un incumplimiento del derecho y cómo se maneja ello, y por ende la prueba tanto del cumplimiento como del incumplimiento jurídico, es decir, para aclarar qué es lo procedente jurídicamente de una forma profesional, porque formamos exclusivamente abogados. Entonces, para que el abogado sea un profesional del derecho, debe conocer y aplicar precisamente de una forma profesional, con alto nivel jurídico, de una forma profunda, clara, simple, contundente, efectiva, los fundamentos del derecho, es decir, las características, las condiciones para el ejercicio de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, el deber ser jurídico, el derecho. Y a la vez los invito al sitio web de Juridia para que mediante nuestro blog aclaren, se perfeccionen jurídicamente frente a criterios de la forma de los derechos y deberes, frente a los derechos y deberes, es decir, frente al deber ser jurídico. Y así tengan un conocimiento avanzado del derecho y sean capaces de resolver, es decir, de detectar y resolver cualquier problema jurídico de cualquier caso a nivel preventivo o correctivo. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.